Bueno, la aventura de conocer Belice aún no ha comenzado porque el bus, que muy bien se está preparando, no nos ha llevado, porque la autoridad migratoria de Belice no lo dejó incluir en el manifiesto que deben llevar los buses, con lo cual seguimos esperando. La aventura de visitar un nuevo país todavía no ha comenzado, pero ya comenzará y seguramente tendrá sus mejores momentos. Bien. Bueno, esto es Corozal, apenas 15 minutos de la frontera. Hemos llegado con lo justo para tomar este bondi. Y aquí estamos. Corozal, un poblado de casas bajas, pequeño. Se gusta tardar unas 4 horas, 3 horas de manera hasta Belice City. Hemos llegado a agarrarlo justo, en plena calle. Corozal, primer poblado beliceño bajando desde México. Es una bahía que forma el mar Caribe, que lo veíamos a lo lejos, y llega hasta acá y llega también hasta Chetumal. Muchas plantaciones de frutales, palmeras, plantas de banano, plátano. Bueno, acá estamos en otro poblado, aproximadamente 1 hora de nuestra partida, que es una parada técnica que está muy, pero muy oportuna. Bueno, poblado de Orenchuac, según lo que entendí, de esta mezcla de inglés con español que se habla acá, o inglés cerrado, paradas gastronómicas, vehículos importados, muchos buses de este lado, muchas 4x4, bastante más infraestructura que, por ejemplo, Guyana, donde hemos tenido la suerte también de estar. Ya vimos 2 o 3 poblados, no ciudades, pero sí poblados bastante bien puestos. Un tanque de agua, allá. Aquí tenemos una iglesia. Seguimos en nuestra nueva aventura de explorar este país, Belice. Bueno, vamos a probar los tacos beliceños que están armando ahí, una especie de pasa de pollo. En Belice mucho pollo, me dice acá el amigo mexicano que viene viajando con nosotros. ¿Cómo saben, Lito? Lo que pica. ¿Pica? Lo que pica es. Bueno, una naranjita exprimida y una banana. Allá al fondo tenemos un mercado que me parece no vamos a hacer tiempo a explorar. Bien al fondo. Bueno, estamos en el acceso a Belice City. Tenemos este puente sobre este lecho de agua. La entrada. Me dice acá el amigo, ¿cómo es su nombre? El amigo mexicano que viene viajando, que estamos entrando a Belice City. Acá evidentemente un río que desemboca en el mar. Horizon Apartments, concesionarios con una especie de centro comercial, una avenida con cantero, Gonzalo Quinto y Sons, Gonzalo Quinto de hijos, algún astillero o reparador de barcos, o ambas cosas. Bueno, un astillero también puede ser un reparador. Atlantic Bank, esto parece ser el centro más centro. Hay obvias señales de que estamos llegando a la zona de terminal de estación de autobuses, preparando para descender de este bus. Aquí otro ingreso de agua, lo vamos a ver bien clarito. Para allá está el mar. Este cauce de agua que debe ser peor que el riachuelo. El bus está entrando a la terminal. Otra cultura, me decía el amigo mexicano que estaba viajando con nosotros. Yo le contaba que lo más parecido a esto que vi fue Guyana. Igualmente esto es más infraestructura que Guyana. Muy colorida la terminal de buses de Belice City. Y los buses también, obvio. Ese bus justo hace juego con los colores de la terminal. Queridos amigos, hemos llegado
en esta oportunidad a Belize City. Seguiremos con nuestro recorrido. Bueno, me dice el amigo mexicano que nos acompañó en el viaje y nos está haciendo de guía desde la terminal de buses hasta aquel sitio donde se averigua cuánto vale el hoyo y el tema de Cayo Colker o Key Colker. Lo vamos a mostrar para ser generosos junto con los compañeros. Esta es la calle céntrica, según me dice, esta y la próxima intersección. Mucha música fuerte también, como Guyana, en el bus. Siempre música, la misma, pero música siempre. Quizá un volumen más bajo. Esto me dice que es la parte más céntrica de Belize City. El compañero mexicano, que es buceador, caza ostras y las vende a las compañías. Me decía que no es la mejor situación porque el único comprador que tienen le bajó el precio. También decía que acá en Belize City los mercados de ropa lo manejan los indios o hindúes, en tanto que todo lo que tiene que ver con la comida lo manejan los chinos. Los nativos se dedican a la pesca, al cultivo de frutas, principalmente naranja y banana, de las que nosotros conocemos. Belize Bank. Nos cuenta el amigo mexicano que uno de estos botes es donde él trabaja. Y acá nos estamos aproximando al sitio de donde sale para Cayo Colker o Key Colker. Allá tenemos el mar. Acá este sendero. San Pedro, Cayo Colker, Water Taxi. Belize Marine Terminal since 1996. Qué grande mi inglés, por Dios. Muy bien, aquí estamos en la terminal portuaria de Belize City. Ya tenemos el boleto para Flores. Y ahora estamos esperando por el barquito que nos va a llevar a Cayo Colker. O Key Colker, o Key no sé cuánto, porque es muy difícil. Walter, dijo el Lito. Calle Walter. Pero bueno, acá estamos. Esta es la terminal. A unos amigos, 1:30, marca el reloj que está ahí arriba. Departure, 1:30 p.m. We have to wait for 15 more minutes to 1:45 p.m. The boat is leaving Belize City to Key Colker. Estamos ejercitando en inglés después de muchos años de haber intentado aprenderlo. Después Flores, mañana, pasado mañana. Bueno, Erlito ejercita también su inglés, que es mucho más rudimentario que el mío. Tenemos el sitio, el muelle donde parten los botes, sala de espera, muelle, este puentecito que cruzamos caminando hace apenas unos minutos. Supongo que un barco como este o este nos llevará. Allá tenemos mar abierto. Vamos a subir a la escalerita para tomar una vista. Aquí tenemos el botecito, que seguro estaremos. Cayo Colker Taxi Association. Cayo Colker Water Taxi Association. Muy bien, terminal portuaria de Belize City. Una ciudad, bueno, que ya la hemos visto, con todo lo que eso significa. Otra cultura, me dijo el mexicano. Y yo decía culturas antes, culturas.